Hola familia, saludos para todos con la bendición de Dios. Hoy vamos a hablar acerca de la deshonra del ser humano. Y para referirnos a este tema, vamos a referirnos también a un libro en el Nuevo Testamento escrito por el apóstol Pablo. Por allá en los años 57 después de Cristo, lo escribió en una ciudad que se llamaba Corinto, en Grecia, estando hospedado en la casa de un hombre llamado Gallo. Y el tema principal de todo este libro que él escribió es la revelación de la justicia de Dios. Para referirnos a este libro de la Biblia, nosotros debemos procurar leer este libro también y tratar de entenderlo por revelación del Espíritu Santo, porque así nos damos cuenta de lo que realmente se trata y del tema de este libro, que es la revelación de la justicia de Dios. Pero para nuestra reflexión de hoy, vamos a referirnos a un versículo allí en ese libro. Nos vamos a referir acerca de la deshonra del ser humano. Me estoy refiriendo a el libro de Romanos. Vamos a leer allí en el libro de Romanos capítulo 1, el verso 24. Dice: por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. La deshonra del ser humano. Ese es el título para nuestra reflexión y ese es el versículo para hoy. ¿Por qué la Biblia se refiere, o mejor el apóstol Pablo se refiere a el ser humano en este versículo de esa manera? Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, dice este texto, en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Cuando el apóstol Pablo se refiere a este verso, está enviándoles una carta a los que vivían en Roma, a los feligreses que estaban allá y a los cuales él quería visitar en algún tiempo. Pero se refirió a, o mejor dicho, escribió a los romanos de esta manera, refiriéndose a las consecuencias que había tenido el pecado en el ser humano desde tiempos antiguos y que sin duda alguna de pronto allí en la ciudad de Roma, allí los romanos de pronto no tendrían conocimiento de lo que había pasado anteriormente por allá en el Antiguo Testamento, cuando las ciudades de Sodoma y Gomorra fueron destruidas. Seguramente que el apóstol Pablo tenía conocimiento de esto y también quiso aconsejarles a los romanos acerca de lo que era la deshonra del ser humano. Pero la escritura es muy clara cuando nosotros podemos ver que a partir del verso 18 del libro de Romanos, en el capítulo 1, entre los versos 18 al 32, nosotros podemos desglosar allí, podemos mirar unos versos que nos dan mucha luz para darnos cuenta acerca de esto precisamente, de la condición del ser humano y de cómo el apóstol estaba aconsejándole a los romanos para que ellos no fueran a caer en estos pecados tan degradantes para el ser humano delante de la presencia del Señor. Dice la Biblia: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra la impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen
excusa. Ahora, la Biblia dice, pues se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido, profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. ¿Por qué el apóstol Pablo escribía de esta manera? Porque eso fue lo que sucedió anteriormente. Los hombres pensaron que debían darle gloria a la creación y no al Creador. Y entonces cambiaron, como dice la Escritura aquí, cambiaron, se hicieron necios, profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible, todo su poder, toda su gloria y toda la honra que se le debe dar al Dios eterno e incorruptible en semejanza de imagen, dice la Biblia, de hombres corruptibles, o sea, de imágenes, de tallas, o mejor dicho, imágenes talladas por el ser humano, por el mismo hombre, haciendo de esas cosas corruptibles un objeto de adoración. Y dice la Biblia, inclusive de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Adoraban a todo lo que había sido creado para no darle la gloria a Dios. No se está muy lejos de la realidad actual. Es lo que podemos ver actualmente en el mundo. Los hombres hacen de tallas de madera o de yeso, de imágenes para adorarlas, e inclusive se hacen imágenes de animales, si es posible, de aves y de cuadrúpedos, como dice la Biblia, y reptiles para adorarlos también, dándole adoración a lo creado, a las criaturas, en vez de darle la adoración al Creador. Entonces viene el verso clave que nos invita a pensar en nuestra reflexión lo que es la deshonra del ser humano. Porque en el versículo 22 que leímos dice la Biblia, o mejor en el versículo 24 que leímos dice la Biblia, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia. Esa es una palabra fuerte, pero es lo que estaba determinado a hacer Dios para los hombres y las mujeres en aquel entonces, cuando ellos se habían depravado en sus perversiones. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Y este versículo es muy claro, es muy diciente, porque seguramente usted ya lo había leído anteriormente, pero hay que ponerle cuidado a la Escritura y darnos cuenta por qué estaba escribiendo esto el apóstol Pablo. Dice la Escritura que de alguna manera, ya que ellos deshonraron sus propios cuerpos, cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Y eso lo estamos viendo actualmente en el mundo. Honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén, como dice la Escritura. ¿Se dan cuenta? Eso sucedió anteriormente, pero está sucediendo actualmente también. El ser humano no le está dando la honra y la gloria al Creador, al Dios del universo. Le está dando la gloria y la honra a imágenes talladas, hechas por el ser humano, por manos pecadoras también, por manos humanas que también son corruptibles, en vez de darle la gloria al incorruptible, al Creador, al Dios eterno. Por eso es que el mundo está de esa manera. El mundo va cada día de mal en peor porque no le está dando la gloria
al Dios eterno, al Dios incorruptible, para que pueda enderezar sus pasos, sus caminos y para que le vaya bien. Entonces, en el tema de hoy, la deshonra del ser humano, ¿a qué viene? Bueno, viene a estos textos que siguen allí hasta llegar al versículo 32 del capítulo 1 del libro de Romanos. Por esto Dios los entregó. ¿Por qué? Por esa clase de concupiscencias y de maldades, de darle la honra a las criaturas antes que a Dios, por honrar a imágenes talladas en madera, en yeso, en hierro y, en fin, en cualquier otro material que usted se pueda imaginar, y no darle la gloria al Señor Jesucristo, al Creador, al Dios eterno e incorruptible. Por esto, dice la Biblia, Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Escuchen bien esto que dice la Biblia. A pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, dice la Biblia, por el que es en contra la naturaleza. Pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Pues no tengo necesidad de decirlo, ya ustedes saben a qué me refiero. A todo este desenfreno en el que está el mundo, en el que a lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su agravio. ¿A qué se refiere el apóstol Pablo? A ese sodomismo que se vivió allá en el tiempo de Sodoma y Gomorra. Por eso la palabra sodomismo, porque se depravaron los hombres y las mujeres, y el apóstol Pablo lo sabía. Él seguramente era un lector de lo que era los libros del Pentateuco, de lo que era la escritura antigua con referencia a los cristianos y al pueblo de Dios y a Jehová Dios en el Antiguo Testamento. Eso mismo se está viviendo en el mundo actual. Para todo el que quiera escuchar esta reflexión, les quiero invitar a pensar, a darnos cuenta que es lo que está sucediendo en el mundo. Es precisamente lo mismo. Mujeres con mujeres, hombres con hombres, dejando el uso natural de mujer con hombre y de hombre con mujer, sino más bien volviendo al mismo sistema anterior de pecado y cometiendo todas esas clases de impurezas y lascivias para ofender y pecar contra el Eterno, contra el incorruptible, el Dios de la gloria. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, dice la Biblia, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, en ese tiempo y actualmente también, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia y maldad, llenos de envidia, homicidios y contiendas también, engaños y malignidades, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. En ese tiempo y actualmente también es lo que estamos viendo actualmente. Dice la Biblia, y sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, escuchemos bien esta palabra, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Mucho cuidado, tengamos mucho cuidado, porque la deshonra del ser humano está por todas partes. Se está viviendo en el mundo actual
y nosotros como cristianos, como hijos de Dios, debemos reflexionar y darnos cuenta que la única solución a esta situación es el Señor Jesucristo. Ese es el mensaje, esa es la palabra. La paz de Cristo y un abrazo para todos.